¿sí? Uno de toma corriente de uso general, uno de iluminación, un TUE y dos ACU, ¿sí? Vamos a suponer, que se me pasó ponerlo, que el de iluminación tiene, vamos a poner acá, 12 focas de iluminación. ¿Sí? Temperatura ambiente 45 grados. Transformador 250 kVA. Tensión de cortocircuito del 4%. Conductor de distribución de 3 por 70, ¿sí? 50 metros. IRAM 2263 o la 2263, que es el prensablado de aluminio. Línea principal de 1 metro, circuito seccional de 10 metros. ¿Sí? Esta sería la línea de acometida. No la consideramos, lo que vamos a considerar que nuestro conductor de 3 por 50 sale del transformador y llega a nuestro tablero principal o al medidor. ¿Estamos? IRAM 2263. Eso quiere decir, ¿sí? Si hubiese sido IRAM 2178, es subterráneo. ¿Tá? Pero bueno, tendría otra nomenclatura acá adelante. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pegar una resumidita de esto rápido. Calcular la demanda de potencia máxima simultánea, lo primero. Elegir el tipo de suministro. Grado de electrificación. ¿Sí? Acá no tenemos la superficie, pero sí vamos a tener la demanda, así que lo podemos calcular. Coeficiente de simultaneidad. No olvidarse de los circuitos específicos, ¿sí? Y de su coeficiente de utilización, porque son más de uno. ¿Vamos? Eso recuerden que lo poníamos nosotros. Bueno, una vez que tenemos todo eso, empezamos a calcular. Calculamos la corriente del proyecto, calculamos la sección, ¿sí? Primero mirando la sección mínima, segundo mirando la potencia, o la corriente, y los factores por temperatura, por agrupamiento, de acuerdo a la cantidad de circuito y esas cuestiones que ya vamos viendo. Seleccionamos el calibre del interruptor, se tiene que cumplir lo siguiente. ¿Sí? Después calculamos la corriente de cortocircuito, máxima y mínima. ¿Qué quiere decir máxima? Estamos calculando circuito seccional. La máxima será al principio del circuito, o sea, en el tablero principal, y la mínima será al final del circuito, ¿sí? O sea, en el tablero seccional. Bueno, verificamos, ¿sí? A través de la máxima exigencia térmica, a través de la clase de limitación, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Después verificamos ante la corriente de corto mínima, o sea, lo anterior era ante la corriente de corto máxima. Y la última verificación que vamos a hacer es por caída de tensión. ¿Sí? Y mostramos los resultados para este circuito, tipo de conductor y tipo de interruptor que vamos a tener. ¿Estamos? Todo eso tenemos que hacer en un rato. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien, bueno, entonces. Arrancamos entonces. Demanda de potencia máxima. ¿Qué tenemos? TUG, ¿cuánto era la potencia que tenía en TUG?
2200. 2200. 2200 volt ampere. El IUG, Por circuito. Sí, hay un solo circuito. Por circuito. 60 por boca. 60 por 12 por 2/3. 60 por 12 por 2/3. O el 66%. ¿Cuánto da eso? Sí. 475,2. 475. Vamos a ver. TV, ¿cuánto era? 3300. 3300. 3300 volt. Bueno, vamos a suponer que el AC1, A mí me da otra cosa, 60 por 12 por 2/3. a ver, 60 por 12, 480 me da. 480. Bueno, no pasa nada. $4.80. Vamos a suponer que el AC1, alimentación de carga única, 1, alimenta un motor o una bomba de agua de 1 HP. ¿Sí? ¿Cuál sería coseno de phi? 0.85. Me faltó el phi ahí. Bueno, ¿cuál sería la potencia en volt-ampere? ¿Cómo hacemos? Suponemos rendimiento de 1. HP a watt, lo primero que debe pasar, y de ahí por el rendimiento, por el coseno. Claro. Bueno, el rendimiento vamos a poner que es 1. ¿Sí? Será 746, ¿sí? Por 1 HP dividido el coseno de phi. Coseno de phi igual a 0.85. Coseno de phi. O sea, ¿cuánto da esto? Esto 877 volt ampere. es Volt ampere. 877 volt ampere. Y vamos a suponer que el AC2 alimenta, no sé, algún otro motorcito que anda dando vuelta ahí de 500 volt ampere. ¿Sí? Muy bien. Bueno, para calcular la demanda de potencia máxima, ¿qué tenemos que considerar? Factor de simultaneidad. Sí, ¿cómo sabemos? En este caso. Factor de La simultaneidad. electrificación. El grado de electrificación. Grado de electrificación, muy bien. Pero acá no tenemos las superficies. Esto puede venir de una superficie chica. Tenemos la cantidad de circuito, que por ahí la norma nueva lo establece así, o podemos calcular la potencia que tenemos acá. ¿Sí? Los circuitos generales. ¿Cuánta potencia tenemos ahí en los circuitos generales? La carga total. 5.980 volt ampere, ¿no? Bueno, vamos a poner así. Carga total 5.980 volt ampere.
Bueno, ¿qué dice la norma? No sé, no recuerdo. ¿Qué dice? Vamos a agarrar la vieja, después la nueva es aplicable igual. Acá yo les dejé algunas páginas para que vayan viendo. Página 27, página 45. Página 25. 27. Grado mínimo hasta 7. Grado mínimo hasta 3,7. Grado medio hasta 7. Grado elevado hasta 11. Entonces sería medio. ¿Sí? Coeficiente del medio. Sergio, el micrófono. Coeficiente de simultaneidad para grado medio. 0,9. ¿Sí? Entonces, coeficiente de simultaneidad 0,9. Demanda de potencia máxima simultánea por los circuitos generales. ¿Cuánto va a ser? La carga total por el coeficiente de simultaneidad. $5.382 volt ampere. ¿Bien? Bueno, ahora ¿qué nos resta? La demanda de potencia máxima simultánea por los circuitos estos de carga única. ¿Sí? Para la bomba y para este motorcito que anda ahí dando vuelta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo hacemos acá? Lo mismo. Carga total, ¿cuánto es? 877 más 500. 1371. 1371. 71, sí, 1371. Ah, ¿esto es un 1? No, un 7. Un 7. Un 7. Bueno, 7. 1377. Volt ampere. Bueno, acá, el coeficiente de utilización, recuerden que lo poníamos nosotros. Bueno, qué sé yo, ¿qué le ponemos? 0,8. Entonces, la demanda de potencia máxima simultánea, ¿cuánto va a ser? Por los circuitos 1101 volt ampere. ¿Sí? Iba a preguntar lo mismo. Porque la norma dice que para los circuitos de carga única específicos, no, los específicos, todos los que hayan, este es un tipo, el coeficiente de utilización queda a criterio del proyectista. ¿Sí? ¿Pero qué representa ese 0,8 para elegirlo? Digo, ¿por qué no elegiste 0,9? Digo. Podría haber elegido 0,9, es una elección mía de decir, bueno, estos circuitos, o uno, van a estar cuando se prenden los dos juntos. Entonces, el coeficiente de utilización es 1. ¿Sí? La carga va toda. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que estén los dos prendidos? Bueno, no sé, el 80%, 0,8. Ah, pero lo que pasa es que puede llegar a ser una bombita que se prende una vez por día o un aire acondicionado que está prendido todo el día. Por eso el Claro, coeficiente de el simultaneidad. coeficiente de utilización es un coeficiente de simultaneidad, digamos. ¿Vamos? Nada más que tiene otro nombre porque queda a criterio del proyectista. A ver si lo encontramos. Este acá, ¿eh? ¿Qué cargas específicas? Acá está. Para su determinación se suman las potencias de los circuitos dedicados a cargas específicas multiplicados por los coeficientes de simultaneidad que
corresponden en función de las características de la carga y de la probabilidad de funcionamiento simultáneo. ¿Sí? Que haga una probabilidad, entonces el 0,80 de que se prendan todos a la vez. Es una probabilidad, ¿sí? Es un coeficiente de utilización. Si esos dos motores tuvieran un enclavamiento que cuando funciona uno el otro no funciona, tendríamos que elegir por uno, digamos. Son los circuitos esos con el resto de los circuitos, ¿no? Entre ellos. 50%, ¿Cómo es? entre ellos, entre ellos. Entre ellos es, entre esos dos circuitos. Sí, entre ellos. Fíjense lo que dice acá la demanda de potencia máxima simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas. Ah, yo pensé que eran los circuitos esos con el resto de los circuitos. No. Generalmente, depende de la carga. Depende de la carga. Si ustedes estos dos motores se prenden los dos juntos, o sea, dos bombas tienen. Son dos circuitos distintos para las dos bombas. Y las dos bombas se prenden juntas y el coeficiente de utilización es 1. ¿Se entiende? La carga es 1. Claro. ¿Sí? Si a veces va a estar uno, a veces va a estar el otro. Bueno, ahí ustedes tendrán que jugar con ese grado de utilización, o sea, ese coeficiente de utilización. Por eso, fíjense que cuando es mínimo, el coeficiente de simultaneidad es 1. ¿Por qué? Porque al haber menos, es más probable que estén en simultáneo la carga, digamos. Al haber más, ser tan grande, es menos probable que estén todas las cargas en simultaneidad, digamos. ¿Se entiende? Para los circuitos de uso general estoy hablando. Lo mismo aplica para los circuitos de cargas específicas. ¿Se entiende de dónde viene este coeficiente de simultaneidad? Sí. Bien. Bueno, fíjense lo que dice acá. Si una vez aplicado el coeficiente de simultaneidad ocurriera que la potencia máxima simultánea, así calculada, corresponde al grado de electrificación inferior, a todos los efectos se mantendrá el grado de electrificación anterior a la aplicación del coeficiente de simultaneidad. ¿Sí? O sea, el que veníamos trabajando. Bueno, seguimos, porque si no, no vamos acá. Bueno, entonces, demanda de potencia máxima simultánea total, vamos a ponerla así. ¿Cuánto va a ser? La suma. 5.382 más 1.101. Muy bien, ¿cuánto es? 6.483. 6.483 volt ampere. ¿Sí? Entonces, grado de electrificación para 6.000, medio. Entonces, ya está. ¿Qué tipo de suministro elegimos? Página 46. Sí, pero depende de los motores. Monofásico. Depende de los motores que tengas. Si tenés motores trifásicos, vas a tener que sí o sí pedir trifásico. Ahí está el tema. Muy bien, bueno. Eso. Página que quería llegar, pero bueno, vamos a mirar acá. No, por la norma es monofásico. Claro, hasta 7 kVA es monofásico el suministro, de ahí para arriba es trifásico, digamos. A no ser que, bueno, como dice Gastón, que tengas un motor trifásico, tengas que solicitar la cometida trifásica. Ahí está. Obviamente, estos circuitos, los que están acá, son monofásicos. Estos pueden ser algunos trifásicos o algunos monofásicos. Hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Más allá. Además, la norma recomienda, esto es en la página, acá. Las empresas de distribución de energía eléctrica pueden definir el valor de potencia a partir del cual el suministro debe ser trifásico. No obstante, cuando la carga total calculada supere los 7 kVA o 32 amperes, para una línea de alimentación monofásica, es recomendable solicitar trifásico. Es recomendable.
Obviamente que la distribuidora ya te lo va a pedir porque no le das los fusibles, digamos, arriba. ¿Estamos? Pero bueno, así tengamos 3 kVA, pero tenemos que alimentar una bomba trifásica y vamos a tener que poner trifásico. ¿Sí? ¿Vamos? No, depende de la demanda de potencia. Sí, la norma nueva habla de cantidad de circuitos. Pero en sí, después las distribuidoras lo que te miran es esto. ¿Sí? Que en sí es para nada. Esto es para una cuestión de elegir esto. ¿Sí? Esto viene de la superficie la norma te va guiando para decir, bueno, a ver, ¿cuántas bocas pongo en una habitación de tanta superficie? ¿Cuántas bocas en un baño? Entonces uno tiene cuestiones mínimas de utilización y después, bueno, capaz que te fuiste a más circuitos. Pasa que tiene que ver con, creo yo, ¿no? El tema de los circuitos, si estás hablando de un circuito completo, o sea, si usaste todas las bocas por circuito, ¿por qué aumentaste la cantidad de circuitos? ¿Si por comodidad o por necesidad? Por cualquiera de las dos cuestiones puede ser. Vos querés poner 2 bocas por circuito y Claro, poner pero si 5 haces el circuito circuitos, completo con todas las bocas que llevan, te va a llevar a aumentar la demanda. ¿sí? Sí, sí. Pero fíjense una cosa, ustedes si quieren, esto es, chicos, es un proyecto. Un arquitecto quiere hacer una casa con paredes de los ladrillos puestos transversales en vez de longitudinalmente, digamos, lo puede hacer. Ahora, ¿qué va a generar? Un costo mayor. Sí, tal vez gane en aislación, qué sé yo, cuestiones. Pero, por ejemplo, acá, para la parte eléctrica, en este caso, uno si quiere puede decir, bueno, yo en este circuito voy a dejar 4 bocas de tomacorriente y en aquel 4 más, y tengo 5 circuitos de tomacorriente. Se puede hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Se te va a ir la demanda de potencia máxima para arriba, digamos. ¿Sí? La corriente para arriba. ¿Qué es medio mentiroso? Es medio mentiroso porque si uno hubiese ubicado todas esas bocas en un solo circuito, la corriente sería menor. ¿Tá? Pero ¿qué quiere decir esto? Que la instalación queda preparada. Si ustedes después quieren seguir agregando bocas a esos circuitos, lo pueden hacer. Una duda, Iván. Donde tomás la potencia por cada boca en el circuito de iluminación general, Sí. en la norma acá en la 2006 dice 150 volt-ampere cada uno, y vos tomaste 60, creo. 60. La norma nueva habla de 60 voltios. A ver. Sí, yo me pasé también en la que dice Sergio en la 2006 y puse 150 por cada una de las bocas. No vi la nueva, no tengo la nueva, digamos. Se la subí yo esta, 2017. Sí, no digo impresa, no tengo impresa, digamos, yo tengo impresa la vieja, no esta. Entonces nos basamos en la nueva o en la vieja. Básense en la que más. No importa. A la hora de después, cuando van a Va a tener quedar que usar. sobredimensionado de última, ¿o no? Ustedes tienen que saber aplicarla. Después, de acá a 10 años va a haber otra norma nueva y se van a tener que adecuar a eso. ¿Se entiende? Sí. Así que si ustedes quieren usar la nueva o quieren usar la vieja, pero esto úsenlo como nueva, la nueva. Acá está. ¿Sí? Sí, pero ahora 60 volt por boca también ya es alto, porque Ya es alto. las lámparas que vienen LED son mucho más bajas. Fíjense que la norma, coeficiente de simultaneidad, habla por cantidad de circuitos, pero la misma cantidad de circuitos te lleva al grado de electrificación. O sea, es como decir lo mismo en distintas palabras, nada más. ¿Sí? ¿Está?
Bueno, vamos a seguir. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a calcular la... No, claro, sí, obviamente. ¿Sí? Si tenés como mínimo 3, tu coeficiente de simultaneidad es 8. De todas maneras, un solo circuito no podés tener. ¿Sí? Entonces el mínimo... Sí, mínimo, cantidad mínima. Exacto. Si tenés 6, seguro que te vas a elevado por lo menos. Ah, sí. Sí, sí, es verdad. Sí, totalmente. Y cumplís con la norma. ¿Sí? Bueno, cálculo de la corriente. Entonces, vamos a elegir un circuito para esta potencia que nos acercamos bastante a 7, un circuito trifásico. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, una alimentación, un suministro trifásico, vamos a elegir nosotros. Entonces vamos a primero calcular la corriente del proyecto. ¿Cómo calculamos la corriente del proyecto? Y la O la potencia dividido la tensión. O si es trifásica, raíz de 3 por 380. ¿Por qué estamos calculando eso? Porque nosotros estamos diseñando este circuito, ¿sí? No pierdan de foco eso. Si ustedes estuvieran calculando el circuito que alimenta al tomocorriente de uso general, ¿qué potencia utilizarían? Los 2200. Los 2200, exactamente. No es necesario calcular la demanda de potencia máxima. ¿Estamos? ¿Sí? De hecho, cada vez que todos los circuitos que ustedes pongan van a tener que calcularlo de la misma manera. ¿Sí? Con su potencia. La potencia que tiene es la demanda de potencia máxima simultánea. ¿Sí? Que corre por acá, que es el mismo que corre. Si acá va otro circuito seccional para otro tablero seccional. Exacto. ¿Sí? Este tendrá. Pero ahí ya es la carga que tenga este tablero. ¿Sí? La demanda de potencia máxima simultánea es acá. ¿Sí? Exacto, exacto. ¿Sí? Lean la norma que eso lo dicen en alguna parte. Por ejemplo, en ese caso va a tener dos corrientes de cortocircuitos mínima y va a tener una sola máxima, ¿no? Exactamente. Exactamente. A ver. Fíjense lo que dice la norma. La carga total correspondiente a una vivienda se calcula sumando los resultados de las demandas de potencia máxima simultánea correspondiente al grado de electrificación. Lo que hicimos hasta ahora. Obtenida en...
más la demanda de potencia máxima simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas. Lo que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Nota 1. Se debe notar que, en caso de alimentación trifásica, cuando coexistan circuitos monofásicos y trifásicos, la corriente en el circuito seccional se debe calcular sumando las corrientes por fase y eligiendo aquella que corresponda a la fase más cargada. ¿Estamos? ¿Qué pasa en este ejemplo? Y el TV va a tener la más cargada. Tenemos, vamos a suponer que ponemos este en una fase. Vamos a empezar a... Bueno, la IV total del proyecto va a ser la demanda de potencia máxima simultánea sobre 380 raíz de 3. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a suponer, vamos a decir que el TUG va en la línea 1. El IUG va en la línea 2. El TUE va en la línea 3. Vamos a suponer que el AC1 es trifásico, este motor de un HP. Entonces, el ACU1 va en la línea 1, 2 y 3. Y el AC2 es monofásico. Va en la línea, no sé, ¿en cuál quieren ponerlo? ¿En cuál lo pondrían ustedes? A ver. ¿En la 1 o en la 2? En la que menos carga tiene. ¿Y cuál es la que menos carga tiene? Exactamente. Ahí, La ponemos en la 2. La L2. Perfecto. Bueno, entonces. ¿Cuál es la fase más cargada? Bueno, la primera, la línea 1 tenemos... ¿Cuántos amperes tenemos ahí? 10 amperes. 2200 amperes. amperes sobre 220 10 amperes. Exactamente. La corriente va a ser, la I de L1 va a ser 2200 dividido 220. 10 amperes. La I L2 por este va a ser la potencia de iluminación, la 480 dividido 220. ¿Cuánto tenemos? 2,18. 4,45. ¿Cuánto es? 4,45 me dio a mí. No, no puede Sí, ser. 2,18. No, sí, está bien, no. Perdón, yo había sumado la línea total. 480 más 500. Ah, la IL3 acá, ¿cuánto daría? 330. 15. No, 300 quiero decir. Dividido 220. 15 amperes. 15 amperes. Y para el AC1, ¿cuánto da? Por fase. ¿Cómo calculamos ahí? y es la potencia dividido 380 por ahí. 380 por raíz de 3. Muy bien. La potencia era 877. 1,3 se da por fase. 1,1 por fase. Sí. 877 dividido raíz de 3, 380. ¿Cuánto les dio? 1, 1,1 más o menos. 1,1 amperes. Bien. Y este, dijimos que era monofásico, va por la línea 2. El IL2 será 500, ¿era? 1,3 da la anterior. Sí, da 1,3, 877, que es el volt ampere, la aparente.
1,3. Y este da 2, algo. 227. Sí, sí, 227. 2,3. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? La L1 va a tener 10 más 1,3, ¿no? Sí, sí. L1 ¿dónde hay? Acá y hay acá. Sería 11,3. La L2, ¿cuánto va a tener? 2,18 más lo que hay acá, más lo que hay acá. 2,18 más 1,3 más 2,3. ¿Cuánto da eso? 2,18 más Casi 7 tiene que ver. 2,3. 5,78 me dio. 2,3 más 2,18 más 1,3. Bien, 5,8. Y la L3, ¿dónde tenemos L3? Tenemos acá. Acá, perdón. 16,3. Acá. Tenemos 15 más 1,3, 16,3. Entonces, ¿qué corriente usamos para calcular el circuito seccional? 10. Más grande, sí. Más alto. Entonces, nuestra corriente del circuito seccional va a ser 16,3 amperes. ¿Vamos? Bueno, ahora, ¿cómo? Al tablero seccional, sí. A este. Sí, este no está. Este era un ejemplo. Bueno, cálculo de la corriente y cálculo de la sección. Página 92, 94 y 95. Vamos a la página 92. 2,5 era para el seccional. Seccional, como mínimo 2,5, exactamente. Como mínimo 2,5. Entonces ya podemos elegir 2,5 si quisiéramos, pero bueno, vamos a ver si nos da 2,5. Bueno, acá habla un poquito de las exigencias. Los cables, si no dice nada, lo consideramos a 40. Acá nos dice que la temperatura era de 45 grados, esa es la temperatura ambiente. Va un solo circuito. Opa. Ya vamos a suponer que va canalizado en pared esto, ¿sí? Le podría haber dicho que va enterrado también, ¿sí? Un conductor subterráneo. Pero este Eso justo te iba a consultar, porque en el que estoy haciendo yo va un subterráneo desde el pilar hasta el secundario. Eso no sé, lo busqué en un catálogo de cables, no sé si está bien o acá en la norma está, cable subterráneo. está también. Acá está, a ver, acá tiene, por acá tiene que estar. Ah, ahí. No había visto esa parte. En bandeja, pero por acá tiene que estar. En manipular. En 2178 acá está, en bandeja. Pero acá está. Densidad admisible de temperatura del terreno igual a 25. Con caño. ¿Vos vas directamente enterrado? Directamente enterrado, sí. ¿Eso qué es? ¿Esa es la norma nueva? No, esta es la vieja. Ah, la vieja. Sí. Listo. Acá está, intensidad visible, resistividad, terreno igual, directamente enterrado. Acá lo tengo. ¿Sí? Bueno, volvamos ahí. Acá tenemos circuito seccional como mínimo de 2,5. ...94, vamos a suponer que va... De hecho va un solo circuito... por el caño trifásico... Estamos en este caso. ¿Sí?
corriente admisible tiene 18, el de 2,5. Hasta ahora nos anda. Estamos en 16 amperes. Tienen que pasar por el cable. ¿Sí? Intensidad de corriente admisible para 40 amperes. Para 40 grados centígrados, perdón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nuestro ambiente no es de 40, es de 45. ¿Qué va a hacer con esa corriente admisible? Va a disminuir. Va a ser menos. Claro, acá se puede trabajar de dos maneras. Una, ustedes ya saben que la corriente admisible se va a caer con la temperatura. ¿Sí? Porque están trabajando con más temperatura a la cual ustedes le están dando este dato. Otra que pueden hacer es decir, bueno, a ver, entonces yo agarro y afecto todos mis factores a la corriente que yo calculé. O sea, estos 16 y pico, los divido por el factor de temperatura y el factor de agrupamiento. ¿Sí? Entonces esto va a aumentar. ¿No? Claro, y acá lo que van a buscar, pues, ¿qué hice? Te va a dar 20, qué sé yo, el número que sea, exactamente. Acá ustedes lo que van a hacer es buscar una IZ prima, o sea, la corriente admisible a la que ustedes tienen que llegar. O ustedes agarran y dicen, bueno, mi IZ va a estar afectada por ¿quién? Y yo agarro, no sé, va a ser, o mi IZ prima va a ser mi IZ, o sea, mi IZ ¿quién es? IZ, la corriente admisible del conductor. Perdón. ¿Cómo va a estar afectada la IZ? La IZ se va a bajar, ¿no? En este caso. Por el factor de temperatura por el factor de agrupamiento. ¿Sí? Esto acá es una aproximación, o sea, es para ir y buscar la IZ prima. O sea, acá le va a dar 20, supongamos, como dijo ahí. Entonces, cuando le da 20, y dicen, bueno, a ver, 20, este no se la banca, tengo que elegir de 4 milímetros. ¿Estamos? O ustedes agarran el de 18 y lo afectan 18 por 0,91 por el factor de agrupamiento. Va a un solo circuito. ¿Sí? ¿Dónde está? Factor de agrupamiento. Abajo, perdón. Factor de temperatura, factor de agrupamiento. Dos circuitos monofásicos o trifásicos va 0,8. Tres circuitos monofásicos o trifásicos, 0,5. Un circuito, el factor es 1. Entonces, va a ser por... ¿Cuánto da esto? 18 por 0,91. 16,38. Entonces, ese cable que estaba ahí, ese conductor, que se bancaba 2,5, o sea, un conductor de 2,5 se banca 18 amperes, cuando van en un circuito trifásico en esta disposición, a 40 grados centígrados. ¿Sí? Pero nosotros tenemos 45 grados, por lo tanto, su corriente admisible se cae. Si la temperatura hubiese sido más fría, o sea, 20 grados, ¿qué hubiese pasado con esta corriente admisible? Hubiese subido. Se levanta, exactamente. ¿Y por dónde? ¿Por qué viene esto? Mayor temperatura, mayor resistencia.
Exactamente, un tema de cambio de resistencia por la temperatura. ¿Sí? Es por eso. Bueno, entonces, nuestra IZ 16,38 para un conductor de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Anda? Está muy justo. Sí, sí, está justo. Está ahí, justito. ¿Qué dicen? Que si ustedes eligen esto, está bien, no está mal. No modifican nunca nada. Pero, recuerden que después tienen que verificar ante la caída de tensión. ¿Sí? Y es posible que no dé. O sea, esto después es decir, bueno, a ver, esto es práctica, muchachos. O sea, una vez que ustedes hagan varias trabajos de esto, van a decir, bueno, a ver, ¿qué longitud tengo? ¿Son 2 metros? ¿Es 1 metro? Y le doy medio capaz que ande. Ahora son 20 metros y ya sé que no va a andar. Se me va a caer mucho la tensión, porque la caída de tensión depende de la longitud, ¿sí? Y de la resistencia. Básicamente, entre otras cosas. ¿No? Entonces, yo opinaría por elegir el próximo, el de 4 milímetros. Además que cada vez somos más electrodependientes, seguramente después le va a agregar alguna otra carga que no está contemplada, y bueno, entonces la razón, el aumento de precio por considerar este o este no es significativo. Bien, y en el proyecto, ¿cómo lo...? Bueno, ahí eso después queda a criterio de ustedes quieren poner todo y medio y ponen y van a andar. Si andan las instalaciones con cable de tela, ¿cómo no van a andar con cable de 2,5? Andan. Iván, y en el proyecto, por ejemplo, nos da 2,5, qué sé yo, con la caída de tensión, todo. ¿Cómo justificamos el de 4 milímetros? No importa, una... Tenemos una nota que diga por futuro... Sí. Mientras sea más grande, no pasa nada, ¿sí? Si es más chico. Y te asegura el bochazo y listo, ya. Sí. Ahora, eso de poner por poner, siempre hay, o sea, viene por algún lado. No es que uno, bueno, pongo uno de 6, entonces. Pero después el que vas a patear va a ir a buscar a otro proyectista y capaz le pone uno de 4 y está más barato. ¿Sí? Ustedes tienen que justificar, decir, bueno, no, el de 6 es muy grande, pero el de 2,5 va a andar. Y podemos poner uno de 4, total, estamos ahí y, digamos, aumenta un poquito el costo, obviamente, pero te queda por ahí preparada la instalación para una futura ampliación, qué sé yo. Sí, son 5 cables. No. Ya, te vas a dar cuenta, anda a comprarlo. ¿Sabes cómo zapatea, no? Y para comprar, lo que pasa es que hay gente que realmente entiende y sabe, y tenés la otra que mira es como hablábamos, por ahí en las casas de electricidad te juntás a hablar cuando hacer instalaciones, y lamentablemente la gente mira el número, hoy en día mira el número. Sí, pero hay una cuestión nos estamos perdiendo de desinformación también, porque uno sabe las exigencias por ahí de, por ejemplo, armar un pilar para una medición, aéreo, subterráneo, el que quiera. Uno sabe las exigencias de la distribuidora
IP tanto, y después vos vas a una casa de electricidad y te vende un IP menor, y lo ves instalado, y están hechas las instalaciones, y tal vez vas a otra casa de electricidad y te dice, no, este no lo acepta la distribuidora X. ¿Y quién pierde? Vos vas a pedir 2 presupuestos y uno es más barato que otro, obviamente. Y te vas a quedar con el más barato. La gente, ustedes son los que saben. La gente común no sabe eso. Va y busca el más barato. Después te encontrás con las cosas, ¿no? Sí, pero bueno, tenés de todo. Hay gente que lo entiende y hay gente que no. Obvio, no hay que generalizar, ¿no? Estamos de acuerdo, pero hoy en día se busca el número. Eso es una realidad. Y una cosa, no es lo mismo hacer un solo circuito seccional que tener que hacer 10 circuitos seccionales iguales. ¿Sí? Llámese complejo de departamento, por ejemplo. Lo que ustedes tienen que buscar es que quede acorde a la norma. Si está acorde a la norma, listo, ya está. Claro, más allá de que estamos considerando el peor de los casos, o sea, que con la demanda máxima de potencia simultánea, considerar el peor de los casos. Exacto. ¿Sí? Bueno, Iván, ¿en qué páginas estaban las tablas estas? esto de las temperaturas, Sí, el factor de agrupamiento y la temperatura, sí. acá de la 92, 94, creo que la 95 es la que está. Pero acá ahí tienen las páginas donde que vamos a ir viendo cada cosa. La norma vieja esto, la norma nueva no sé dónde está. Habría que transcribir las páginas. Pero bueno, la idea es que usted aplique, sepan aplicar la norma. ¿Sí? Todos los cálculos, todos los pasos. Y acá están resumidos. Bueno, ahora vamos a seleccionar el calibre de nuestro interruptor termomagnético. El calibre. Bien, entonces vamos a poner conductor de 4 milímetros. Bueno, después lo vemos al final, como lo escribimos. Y de 4 tendrá que ser el conductor de protección también. El verde amarillo. 4 milímetros mínimo. 4 también. Como mínimo 4. Sí, 4 milímetros mínimo. Como mínimo. 4 milímetros, exactamente. ¿Sí? La misma sección que el conductor de línea. Bueno, segundo, tenemos que calcular la protección. Esta verificación para ver el calibre de la protección. Consulta, Iván. El tema de la puesta a tierra, ahí, digamos, es 4 milímetros, perdón, al tablero seccional, ¿verdad? 4 milímetros el conductor de protección. El conductor de protección es el verde amarillo. Claro, pero digamos, recorriendo todo el circuito, en 4 milímetros. Hasta tu tablero seccional. Claro, no, yo digo en el circuito de la casa, digamos, TUG o TUG. Ah, no. Acá, por ejemplo, nosotros dijimos que este va a ser de 4. Bueno, tu conductor de protección tendrá que ir de acá hasta acá en 4. Bueno, pero yo, por ejemplo, hice una obra ahí, mi tablero principal, yo armé ahí una puesta a tierra, también con 4 milímetros, y hoy mayormente, digamos, los subterráneos acá por lo menos te venden el trifásico que viene el común, y no te viene con puesta a tierra, por ejemplo, y muchos lo que usan es el trifásico y uno de esos lo usan como puesta a tierra, digamos. ¿Me explico? Sí. Yo he visto en muchos lugares que, por decirte, te usan el rojo y celeste como la que es línea monofásica y el marrón te lo dejan como puesta a tierra. Yo no, yo en ese caso lo que hice fue mi tablero seccional, como viene subterráneo, hice un registro ahí y puse otra puesta a tierra, con 4 milímetros. ¿Acá? Una puesta a tierra para el tablero principal y otra para el tablero seccional. ¿Y el conductor este no tiene puesta a tierra? No.
Bueno, ahí está mal. Claro. Es peor eso. Todo circuito tiene que tener su instalación, su conductor de protección. Por eso era mi pregunta. A veces Por eso era mi uno pregunta. lo hace por conveniencia. Igual de todas formas, yo ahí tiraron un cable, porque el loco tenía un cable trifásico, que ya lo tiró, digamos, ya lo tenía comprado, y nada, yo no lo conecté al marrón. Podría conectarlo al marrón, pero Sí. no es lo correcto tampoco. ¿Qué le tengo que tirar? ¿Un cable, digamos, encintado al subterráneo? Sí. De puesta a tierra. Digamos, En todo caso puede dejar identificado el conductor de tierra, porque hay pocos fabricantes que fabrican, digamos, Claro. subterráneo con el color de la puesta a tierra. Eso siempre hay que dejarlo identificado. Sí. Si vos tenés un color distinto, vos lo podés identificar. O sea, llegás a una bornera y ahí queda identificado. Claro, yo en los tableros puse borneras de puesta a tierra, sí. Puede ser. Claro, no sería grave. Fabricantes de cables hay todos, lo que no hay compradores de cable que vengan con el cable verde amarillo. Nadie compra el cable con los colores que tiene que comprarlo, porque los fabricantes te lo fabrican como vos quieras. Si querés te lo pintan de verde a todos los cables, pero el tema es que no hay compradores para los cables. Es más fácil comprar el de los 3 colorcitos normales que no el que traiga verde amarillo, o sea, porque ellos se tendrían que estoquear, en el caso del tripolar, se tienen que estoquear de 2 cables distintos. Fíjense para un que mismo milimetraje. Claro, Entonces no pero lo compran. Compran uno fíjense solo. que y chau. el cable tipo taller viene el verde, generalmente. Porque es más usado para largue. Pero después, o sea, porque vos tenés. Es usado para largue, por eso. Los tres, claro, los tres cables que vienen es el que viene con marrón, rojo, negro. Sí. Después tenés el cable que viene celeste, marrón, verde. No, celeste, marrón, rojo. Celeste, marrón, o sea, bueno, sí, perdón, me faltaba la puesta a tierra. Después tenés el que tendría que venir el de 5 cables, pero lo que pasa es que no lo trae nadie. Viene, No es que no viene. vos lo querés comprar, viene. Viene, llamalo a Prismian y decirle que te lo fabrique. O sea, que te lo fabrique, que te lo venda. Lo fabrican, búsquenlo en los catálogos y está. Existe, perfecto. Pasa que No nadie lo trae nadie. Claro, acá no conseguí, o sea, no lo traen directamente. No lo trae porque no lo instalan. 12.000 pesos los 20 metros. Pero viene, exactamente. El de 5 por 2,5. Bueno, vamos a esto, bueno, si no, no vamos a terminar. Entonces, nuestra corriente, ¿cuánto era? 16,3. Nuestra corriente que se banca el cable, o sea, la corriente admisible del cable de 4 habíamos elegido. Fíjense si hubiésemos elegido el de 2,5. ¿Qué pasaba? No te da la térmica. No daba la térmica. Entonces sí o sí teníamos que ir al de 4, sin haber llegado a este caso, digamos. Ahí tienen otra comprobación más para pasar, digamos, al otro. Entonces, para el de 4, ¿cuánto era? Acá estamos. 25 amperes. 25. ¿Qué interruptor ponemos? De 21. De 20. 20. De 20. 21,5. De 20. ¿Sí? O sea, vamos a elegir un curva C, 20 amperes. ¿Sí? Nos faltan todas las otras características, poder de corte. Pero ahí al cable de 4 milímetros no calculé la corriente arriba, no la afecté por la temperatura del agrupamiento, ¿o no? ¿Esos 16,38 no son del cable de 2,5? No, esto 16,38. Claro, pues si voy a terminar usando el de 4, ¿no tendría que hacer los Bueno, sí. 25 por el 0,91? Sí, verdad. Me da 22,75. 22,75. Bien. Está bien, sí, me comía esa parte. Tienen que volver a afectar
su conductor que eligieron ante el agrupamiento y ante la temperatura. Exacto. Porque hay que cubrirlo ante esa exigencia que tiene ese campo. Y más o menos. Ya, Iván, es el 16,38, es de 2,5 milímetros, milímetros cuadrados. No, esto 16,38 amperes es nuestra corriente admisible del de 2,5 que se cae. Claro, está bien. Se cae a 16,38. Y el de 4 se cae a 22,75 por la misma exigencia, digamos, por la temperatura a la cual estamos en nuestro ambiente y por el factor de agrupamiento. Bien, perfecto. Bueno, acá ya pueden decir, bueno, elijo curva C, el poder de corte que ustedes quieran y con grado con clase de limitación o no. Eso dependerá si ya lo hacen acá. Si lo hacen acá, lo que hay que hacer es corroborar todo el resto. Pero bueno, primero vamos a calcular. Ya tenemos esto, tenemos la sección. Vamos a calcular la corriente de corto, máxima y mínima. ¿Sí? Acá dice, para este caso, suponer que la corriente del corto en el tablero es como si fuera toda ira, o sea, como si desde el transformador llega todo ese cable al tablero principal. Ustedes saben Como que si fuera el presamblado de aluminio. Sí, exactamente. A lo sumo puede llegar hasta el medidor, que tampoco es así, porque tienen la cometida que es más chiquita. Pero bueno, vamos a considerarlo a fines de cálculo. Ustedes después, cuando lo tengan que calcular de verdad, tendrán que tomar la resistencia de este conductor, ¿sí? Y esta parte la pueden hacer toda con tabla. Bien. Pero vamos a hacerla toda con tabla hasta el tablero principal. Bueno, ¿cómo calculamos la corriente de corto máxima? Va a ser acá, o sea, en el tablero principal. Mínima, la corriente de corto máxima. ¿Cómo calculamos la IK máxima? Primero, vamos a ver la corriente de corto en el transformador. Acá. Y después vamos a ver cuánto se reduce hasta el tablero principal. Y ahí va a ser la corriente máxima, que es la que está en el tablero principal. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un trafo de 250. Fíjense, acá tenemos página 226, página 225 y las tablas del lado 26. Bueno. Dos 16, 18. Bueno, fíjense que acá hay un resumen. Cómo arrancar, digamos, paso a paso. Primero la IB, la IZ, la IE, todo lo que hicimos. Nosotros ahora estamos acá. Acá está un poco más. Fíjense que este paso nosotros lo veamos, pero pueden leerlo, es porque nosotros ya consideramos que nuestro interruptor cumple con esto. ¿Sí?
Generalmente cumple. Pero bueno, pueden leer. Estamos acá. ¿Sí? Acá tienen ejemplo de cálculo para cortocircuito, tablita. Ah, me cagó. El de 250 no está. Bueno, vamos a suponer uno de 315. Lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo más grande. Bueno, pero si no está, ¿qué podemos hacer? Extrapolar ahí. Calcular. ¿Cómo calculamos? Para repasar un poquito, a ver. ¿Cómo calculamos? Primero, la potencia de corto. ¿Cómo era la potencia de corto? La potencia nominal Por el factor. dividido la tensión de cortocircuito, 4%. ¿Sí? O sea, dividido 0,04. ¿Cuánto da esto? $6.250 kVA. Y a esto lo dividimos por raíz de 3 por 0,400. ¿Cuánto da ahí? Ahí lo que sacamos es la I 9021, o sea 9 kiloamperes. Vamos, ahí. Para un trafo de 250. Para el trafo de 315 tendrá que ser el más grande, ¿no? Y para el trafo de 200 tendrá que ser menor. Entonces estamos ahí entre medio. 7 para el 200. Para el trafo de 315 vamos a poner 11. 11,028. Bueno, entonces la corriente de corto. La corriente de corto en el transformador va a ser, vamos a anotar por acá, 11,028 kiloamperes. ¿Sí? La corriente de corto en el tablero principal, vamos a suponer que tenemos todo este conductor hasta acá. ¿Cómo hacíamos eso? Vamos a la tablita. Esta. $3 por 70 barra 50. Estamos acá. ¿Cuánta longitud teníamos? 50 metros no eran, no. 51 metros. 52. Estamos acá. Y ahora bajamos. ¿Hasta dónde bajamos? Por esta columna. Hasta los 11.000. Hasta 11.000 tenemos. Acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice aguas arriba. Los 11.000 aguas arriba. Abajo pues tenemos 4.800. 4.828. Entonces la IK máxima va a ser 4.828 amperes, perdón. ¿Qué hay acá? Hay un tema que está sobredimensionado, digamos, ¿no? Porque en realidad no pasa eso. Llega hasta la cometida tendrá, no sé,
Si la distribuidora lo hace de 6 milímetros de cobre, tendrá otro valor, o sea, hasta acá, y desde el medidor al tablero principal habrá otro conductor, no sé, 6 milímetros de cobre, supongamos también, por lo tanto, va a ser mucho menor. ¿Entiende? Pero bueno, estamos considerando eso a modo de cálculo. ¿Sí? Bueno, ¿para qué calculamos la corriente de corto máximo? Para elegir la térmica, la termomagnética. Para elegir el poder de corte. Poder de corte. PDC, poder de corte de la termomagnética. ¿Qué poder de corte eligen acá? Y mayor, para eso, 4,5. 6 kiloamperes. Tenemos de 3000, 4500, 6000, 10000. A 4,5 ya no llega, 6 sí o sí. De 6. Ah, 6. De 6. ¿Sí? Bueno, una termomagnética curva C, 20 amperes, poder de corte 6000. Si ustedes hubiesen elegido una de 4500, según sus cálculos no anda. Que si se ponen a hilar finito, sí anda, porque seguro que la corriente de corto es menor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y la IK mínima cómo la calculamos? A ver si el punto que le sigue había... IK máxima y IK mínima, sí. ¿Cómo calculamos la IK mínima? Para ya dejarla calculada. Después la vamos a usar. Con la distancia del tablero seccional. Exacto. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es determinar la resistencia de este conductor. ¿Se entiende? ¿Por qué la resistencia? Por la caída de tensión. No. Ah, no, por la carga que va a consumir en caso de cortocircuito. Es decir, Por la ley de Ohm. Por la ley de Ohm, exactamente. Exactamente. Y ahí puede considerar la misma corriente de corto. Sí, pero ¿en dónde lo vea eso? La casa de Diego se ve. Ah, sí, tenés razón. Acá hay muchas casas que tienen el medidor en la misma pared de la casa. Podés tener, bueno, pero ese es el tablero principal. Sí, bueno, pero ahí nomás también tenés el otro. Ah, bueno, sí, sí. Y es más, algunos ni tienen, está directamente así, pasa del medidor adentro de la casa. Chau. Con el tablero principal manejan Sí. todo, ¿sí? Sí. Lo tenés en el mismo tablero, digamos, la distribución interna. Eso sería sin tablero seccional. O sea, sería una sola cosa. Claro. Bueno, entonces, vamos a tener que buscar la resistencia de ese conductor. Vamos a buscarla, a ver. Y sí, yo lo haría. Por 3 metros, sí. Eh, bueno, acá tenemos. Este no es unipolar. PVC.
4 milímetros, diámetro, espesor, corriente admisible en cañería 28, en cañería 25, en aire libre 32. Resistencia a 20 grados, 4,95 ohm por kilómetro. ¿Sí? Ohm por kilómetro, 4,95. Entonces, la resistencia a 20 grados centígrados es 4,95 ohm por kilómetro. ¿Cuánto será la resistencia a de nuestro conductor? Primero que está a 45 grados, ¿no? Trabaja. Y después, ¿cuánto es la longitud de ese circuito? 10 metros. 10 metros. 10 metros. Entonces, la resistencia total, Hay que pasar los kilómetros, 0,01 kilómetro. hay que pasarlo a 0,01 kilómetro. Sin tener en cuenta la temperatura 0,049. 0,0495 sería 20 grados. Claro. Después hay que multiplicarlo por el alfa. ¿Sí? El alfa del cobre, que vale 0,039. Llego 0,04 si quieres. 1 sobre grados centígrados. ¿Tá? Ahí modifican la resistencia de ese conductor a 45 grados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, es empezar a agarrar y decir, ¿qué resistencia tiene este cable? ¿Por qué? Porque si se me produce un corto acá, track, ahí, franco, en 380, en tres fases, ¿qué corriente va a haber? Y tengo que entrar a ver la resistencia de este cable, la resistencia de este cable, la resistencia de este cable y la potencia que entrega esto. ¿Sí? Eso lo hicimos. O bien, está la tablita también para ese conductor. A ver si la tenemos. 2178. Y es hasta 16. Más chico. Irán 2170. Acá, 247.3. Si no tenemos la tablita para usar esta. ¿Sí? Vamos a usarlo con la tablita. ¿Cuántos metros teníamos? 10 metros. ¿Sí? Vamos a calcular entonces. A la mitad del circuito y a la otra mitad. Conductor de 4. Vamos a calcular a la mitad. A 5. Y aguas arriba en ese tablero que teníamos casi 5.000 o no. 4.800. ¿Sí? Sí, sí. O sea, tenemos acá casi 5.000 y estamos calculando ahora a la mitad. ¿Por qué? Porque no tenemos hasta 10, tenemos hasta la mitad. Bueno. Claro. Entonces ahí bajamos. Acá. Iván, ahí en esa tabla, ¿a qué temperatura está el cable A? ¿Esto? Sí. No, esto es una tabla para aproximarse. Para aproximar, claro. ¿Sí? A temperatura, digamos, 20 grados. Lo ideal es hacerlo con las resistencias. O sea, calcular la impedancia de este cable, la impedancia de este cable, la impedancia de este. Se produce un corto acá. Hay una fuente acá que entrega. Y calculamos la corriente. Que esto hicimos algún ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a ir con esto. Si vamos más rápido, porque si no, no terminamos más.
Entonces estamos 3200. Bueno, ahora vamos de vuelta. Vamos hasta acá. 4,9 la otra mitad. Ya nos vamos para arriba. En vez de 3000, en vez de 5000, tenemos 3200. Nuestra corriente de corto, situamos 3000, se nos baja a 2275. ¿Sí? O sea, sigue siendo alta. Alta. Podríamos decir alta. ¿Se entendió eso? 2275 amperes. Bueno, ahí tenemos. ¿Qué hora es? A ver en dónde estamos. Bueno, tenemos que cumplir con esto y cumplir con esto. Vamos directo a la caída de tensión. Esto se lo dejo para que lo resuelvan ustedes. Cualquier cosa lo vemos la próxima clase, porque si no, no vamos a llegar. Vamos a verificar la caída de tensión. Ya tienen la corriente máxima y mínima. Máxima de exigencia térmica. Esto lo vimos el otro día. Recuerden, si no tenía grado de limitación, teníamos que hacer esto y verificar que se cumple la sección. Clase de limitación, perdón. Se cumple que esta sección responda a este. Este número es 115. ¿Sí? Por ser aislación de PVC. 0,1 segundos y la corriente de corto máximo. ¿Está? Si eso anda, está perfecto. Con una térmica de la más barata, sin clase de limitación, las tiene. Si no, tendremos que verificar la exigencia térmica, digamos, limitar esa exigencia térmica. ¿Estamos? 115 por su sección, o sea, 4 milímetros cuadrados, tiene que ser mayor o igual a una exigencia térmica de un interruptor con clase de limitación. ¿Está? Que eso están en estas tablas. Bueno, corriente mínima, esto da, ¿sí? 10 por 20 son 200 y K mínimo eran como 2000 y pico. Ya está. Bueno, vamos a la caída de tensión. ¿Qué tipo de circuito es? Muy fácil. Entonces, la K vale raíz de 3. ¿Sí? Entonces, la caída de tensión del tabú va a ser raíz de igual. Raíz de 3 por la corriente. ¿Cuál era la corriente que iba a circular por ese circuito? La máxima. 16 y pico era. 16,3. 16,3. 16,3. En largo, en kilómetros, ¿cuánto tiene ese circuito? 10 metros. 0,01. 0,0. 0,1. ¿Estás seguro? ¿0,001? 0,01 son 10 metros. Más ahí. ¿Sí? Si no sería 1 metro. Bueno. Le damos 0. Suponemos que el coseno de phi 0. Bueno, siempre me olvido ponerle el phi. 0,85. ¿Sí? Y la resistencia de ese conductor. ¿Cuánto es la resistencia del D4? Ohm por kilómetro. Fíjense que acá tiene la caída de tensión en volt por kilómetro. ¿Sí? 4,95 a 20 grados. Nosotros tenemos que transformar lo que ya lo hicieron anteriormente, si calcularon la corriente de corto,
transformarla a la resistencia a 45 grados. Se va a hacer un poquito más de 4,95. ¿Se entiende? Esa resistencia es al valor. ¿Sí? O a la máxima que puede soportar el cable. A 70 también se puede tomar. ¿Sí? Bueno. Vamos a poner el número que conocemos nosotros. 4,95. No va a 4,95, por 0,85. ¿Por qué no va a 4,95? Me perdí ahí un ratito. Es por Porque no lo afectamos por la temperatura. Vamos a, Está, justo estaba anotando. vamos a leer lo que dice. No, era eso nomás, era eso nomás. No, pero vamos a leerlo así quedamos todos. Página 89 y 140. Página 89. En la página 89 vamos a ver las caídas de tensión admisibles. ¿Qué tomamos ahí? Porque para tomacorrientes es menos del 3%, no, para luces es menos del 3% y para tomacorriente es menos del 5%. Y acá dice, no obstante, valores mencionados, en ningún caso la caída de tensión en los circuitos seccionales deberá exceeder el 1%. O sea, bueno, la no caída... nos da entonces. Sí, ¿Eh? sí. No, pensé que no nos daba. Da 1,18 volts. Está bien. 1,18 volts. O sea, no tiene que exceder el 1% de 380, en ese caso es 3,8. No tiene que exceder 3,8 volts. ¿Se entiende? Claro, sí. Ahí ahora sí. Si acá habría que hacer la cuenta, pero debe dar como... eso le quiero mostrar. Página, dijimos, 141. ...142,41. R. Resistencia eléctrica efectiva del conductor a la temperatura de servicio. 1. Dice. El valor de la resistencia eléctrica efectiva del conductor, teniendo en cuenta los incrementos por efectos peliculares, efectos de proximidad y temperatura, pueden obtenerse en las especificaciones técnicas del fabricante o aplicando los cálculos recomendados. Bueno, lo que hay que hacer acá es llevarla a lo máximo que se banca este conductor, ¿sí? O sea, lo llevamos a 70 grados, ¿sí? Que es la aislación. Temperatura máxima del conductor, 70 grados en continuo, 160 en cortocircuito, mínima no menor a 5 grados. ¿Sí? Esto lo dice el fabricante. ¿Se entiende? O sea, estamos acá. Este 4,95 lo tenemos que llevar a... Sí, ese va a ser mayor, ¿o no? 70 grados centígrados. Obvio que va a ser mayor. No sé cuánto mayor. Pero capaz que de 4,95 se vaya a 6, 7. O sea que lo calculamos al mayor. A 70 grados hay que calcular. Mayor temperatura. Sí. O sea que ahí la resistencia que calculamos antes a 45 grados no nos sirve. No, porque acá el fabricante se lo está dando. Si no se lo da, sí, es una aproximación. Ustedes ya saben que su circuito va a estar a 45 grados por lo menos. Acá lo que están haciendo es salvándose un poquito más, decir, bueno, hasta 70 puede ir esto. Ahí me perdí, me perdí, Iván, ¿de dónde salen los 70 grados de eso? Esto, fíjense lo que dice la norma acá. R, resistencia efectiva, conductor a la temperatura de servicio en ohm por kilómetro. 1 dice, entre paréntesis.
1. El valor de la resistencia eléctrica efectiva del conductor, teniendo en cuenta los incrementos por efecto pelicular, efecto de proximidad y temperatura, pueden obtenerse las especificaciones técnicas del fabricante aplicando los cálculos recomendados. Bueno, el fabricante, vamos al fabricante, temperatura de servicio máxima 70 grados. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la caída de tensión a su máxima temperatura de servicio. ¿Entiende? A 70 grados. Pero el fabricante nos da la resistencia a 20. Entonces tenemos Claro, que... pero ¿eso no sería contraproducente? Yo estoy comparando con una situación que no creo que pase, y si hay Bueno. menos temperatura va a haber, pero si hay menos temperatura va a haber menos resistencia. menor caída de tensión. Exacto. Pero si hay más temperatura, vos estás calculando una caída de tensión, supongamos que el ambiente es frío, pero si el ambiente se torna más de mayor temperatura, la caída de tensión aumenta. Sí, me había quedado con la corriente yo. Hay que calcular unas peores condiciones, ¿no? En lo posible. Exactamente. Genial. Si el conductor dice que, no sé, se banca a 80 grados, será 80 grados, no es, ¿sí? Porque el tipo de norma dice eso. ¿Estamos? Porque este es IRA, el unipolar, 247-3. ¿Sí? Subterráneo, bueno, lo mismo, porque la aislación es de PVC, pero si toman otra aislación distinta, puede cambiar. Pero bueno, generalmente es eso, a 70 grados lo llevo. Depende, si vos estás haciendo un proyecto, tiene que ir con todo esto. Ahora, si vos después querés ir a hacer un arreglo y decir dame un pedazo de cable para... Eso es otra cosa. Claro, eso van cada uno. Vos estás haciendo un proyecto para que conforme a norma. O sea... Sí que lo conseguí. Ponés, buscar en el Mercado Libre cualquier cable, Argenplas, Calo, bueno, y los más conocidos, IMSA, todos esos son, generalmente son norma 247 y un Pirelli. Pirelli. Ahora, Prysmian. después vienen de Prysmian también. Bueno, Prysmian es de cosas. Pero después vienen la marca que es Chanchín. Pero bueno. Si vos tenés que certificar esa Es instalación, bastante conocido, se usa por todos lados. si vos tenés que certificar esa instalación, no la cumples. ¿Sí? Vos el proyecto lo tenés, vos vas a hacer un proyecto para dárselo a otro electricista y el otro electricista lo tiene que leer y hacer lo que vos pusiste acá. No todos cobramos como los ELAPE, loco. ¿Eh? Es Bueno, que pero de eso se trata una también, cosa- porque si no... Una cosa es hacer una instalación informal y otra hacer un proyecto a norma. Claro, acá estamos haciendo un proyecto. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto dio con la resistencia a 20 grados? 1,18, 1,18%. 1,18% o vol. No, perdón, vol. 1,18 vol. El 1, ustedes lo que tienen que salvar el 1%. ¿El 1% de quién? Y de los suministrados, De la ¿no? tensión de suministro. De la tensión del circuito. ¿Sí? Que estén analizando. En este caso, del circuito de 380. El 1% es 3,8. 3,8 volt. ¿Sí? Pero bueno, recuerden que esta temperatura hay que afectarla. ¿Sí? Hay que llevarla a esta resistencia hay que afectarla. Hay que llevarla a una resistencia mayor que le corresponde a 70 grados. Si hubiese sido, no sé, 7, estamos hablando no tampoco da. ¿Sí? Tiene que aumentar
¿No? Con 7 acá. Con 7 daba 1,6, una cosa así. 1,6, sí. No da. ¿Quiénes son los valores que van a jugar, o sea, a fines prácticos? Cuando tengan que ustedes decir, bueno, a ver, por caída de tensión, la longitud. La longitud más que nada y bueno, la sección no. La longitud, la corriente. La corriente, el Pero consumo. la corriente generalmente está atada en el conductor. El conductor tiene su resistencia. Más que nada siempre es la longitud. ¿Sí? O sea, nunca. Y si es monofásico, trifásico. Si es pero ahí te afecta también el porcentaje. Pero sí, también. ¿Sí? Bueno, entonces. Vamos a anotar nuestros resultados. ¿Qué tenemos? ¿Qué conductor nos quedó? De 4 milímetros. 4 milímetros. 4 conductores de 1 por 4 milímetros cuadrado más un conductor de protección de 4 milímetros al cuadrado. ¿Sí? Todo irá 247-3. ¿Sí? Y después, ¿qué interruptor nos quedó? Era 20 uno de amperes, 20 curva C con 6000 de ruptura. 20. Interruptor termomagnético. 20 amperes, curva C. C, 20 amperes. De 6000 de ruptura. kilo ampere. ¿Sí? Y ahí estaría. ¿La clase no la sacamos o no es necesario? Ah, y la clase de limitación. limitación. Sí. Clase, no sé, 3. Eso va a venir de acá, cuando verifiquen la máxima exigencia térmica. ¿Ah? Fíjense que en la página, una de las últimas, 220 y pico era, está el resumen de más arriba que eso. Acá, resumen de cálculo, guía de cálculo, ¿sí? Ahí está. Lo que nosotros acá estamos haciendo es resumiendo un poco más todo esto. ¿Estamos? ¿Quedó más o menos claro? Son muchas cosas, pero bueno, es cuestión de práctica. ¿Qué fecha de parcial tenía Iván Fecha de parcial, el 8 era física, el 16 máquinas, el 21 teoría de circuitos y el 27. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, espectacular. Sí, sí, espectacular. Entonces, bueno, ya Sí, pueden sí, calcular todas las protecciones y todos los conductores de todos los circuitos que tengan. Este ejemplo tiene 5 circuitos terminales, un circuito seccional y una línea principal. ¿Sí? O sea, si acá tendríamos el medidor al principal, o sea, tiene 1, 2,
7 circuitos. ¿Estamos? O sea, hay que hacer 7 veces esto. Bueno. Qué lindo merequetengue. Yo tomo asistencia. Gastón. Presente. Nicolás. Presente. Sergio. Presente. Andrés. Presente. Mauricio. Sí, acá. Camilo. Presente. Diego. Alexis. Presente. Santo. Presente. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Sí, acá presente. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. Presente. M. Ahí puso en el chat. Bueno, gracias. Presente. Fernando. Mario. Presente. Rodrigo. Presente. Y Diego. Presente. Bueno. Recuerden que el proyecto lo pueden hacer entre 2. Buenísimo, entonces. Sí, eso ya se lo había dicho. El proyecto lo que no pueden hacer entre 2 es el parcial. ¿Sí? Así que bueno. Che, bueno, gente, nos vemos mañana. ¿Parece? Bueno, hasta mañana. Listo.